En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Fundación Caballero Bonal por la invitación que nos han hecho a presentar nuestro trabajo y muy especialmente a Manuel, que fue quien personalmente nos invitó a asistir a estos seminarios, y a Pepa, que es la que ha estado pendiente de nosotros durante estos meses que llevamos aquí tramitando todo esto, ¿no? Bueno, comenzando ya con nuestra charla. Al igual que Manuel, pues nosotros nos hemos traído también a colación un breve texto que aparece en Agatajo de Gata de Caballero Bonal, ¿no? Y que de alguna manera nos permite enganchar con, con la temática que nos trae a nosotros esta tarde aquí, ¿no? Caballero Bonal, digamos que de alguna manera recoge ese mundo mítico, esa arqueología mítica de la que tanto se ha hablado en la zona del Coto de Doñana, ¿no? Y que de alguna manera, o de muchas maneras, es la que sigue perviviendo en la memoria colectiva. Nosotros lo que os planteamos es hacer un recorrido desde los inicios de la investigación sobre Tarteso, cómo se forjó ese mito y cuál es la situación actual de los estudios, ¿no? Y centrándonos sobre todo en el entorno de las marismas, en el entorno del Coto, que es donde transcurre esta novela, ¿no? Bien, lo hemos dividido fundamentalmente en dos grandes bloques. El primer bloque lo daré yo, que es este que os presento, sobre el mito de Tarteso, de los biblistas a las investigaciones de Adolf Schulten sobre Tartesos míticos y su ubicación en el Coto de Doñana. La segunda parte, que ya se centra en la materialización de Tartesos, digamos, la hará mi compañero Álvaro. Bien, las investigaciones, bueno, los primeros estudios, las primeras recopilaciones que se hacen sobre Tartesos comienzan a partir del siglo XVI, en un periodo de renovación de los estudios sobre la Biblia, a partir, bueno, de las reformas que se plantea a partir de la llegada de Lutero, ¿no? En estos momentos, las recopilaciones, los estudios que se empiezan a hacer, ahora veremos por qué, cuál es el otro motivo por el que se inician estas investigaciones, lo que hace, bueno, todos habréis escuchado la tarsis bíblica, ¿no? Y que es la asimilación al Tarteso de las fuentes griegas y latinas, ¿no? En este momento, más o menos, se da por contado que la tarsis bíblica es la misma Tarteso de la que habla la fuente griega, sin tener en consideración de que estamos hablando de textos que a lo mejor podían tener 1000 años de diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Cómo se hace esta asimilación? Se entiende que Tarsis es un topónimo semita que evoluciona en época griega hacia Tarteso, de manera que se da por hecho de que estamos hablando de lo mismo. La cuestión es que cuando la Biblia habla de Tarsis, en numerosos pasajes, pues igual se refiere a un lugar, como la que pongo yo aquí las citas: Jonás se levantó para huir a Tarsis, a un nombre de persona, Tarsis, que es un descendiente, un bisnieto de Noé, a una piedra preciosa o a un tipo de embarcaciones, las naves de Tarsis. Traigo un texto que es de los más conocidos, que se dio por hecho en su momento de que estaba hablando de la península ibérica, y sin embargo, pues es un texto que es contradictorio en este sentido, ¿no? Dice: todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano era de oro fino. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hiram, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El oro y la plata sí se pudo conseguir en un momento determinado en la península ibérica. El marfil, como muy cerca de África, pero los monos y los pavos reales, sobre todo el tema de los pavos reales, está claro que vienen de la India. Entonces, claro, achacar este texto de que estamos hablando de la Tarsis Tarteso del suroeste de la península ibérica, pues tiene su contradicción, ¿no? Entre otras cosas también porque es un texto datado en torno al 600, pero que está remitiendo a unos acontecimientos que suceden en torno al siglo X a.C. Bien, esto por una parte, un ligero planteamiento de la problemática que encierra la asimilación del Tarsis bíblico con el Tarteso de las fuentes griegas. Un breve repaso también a los textos griegos y latinos. Aquí tenéis una relación.
de los principales autores. Como veis, oscilan con una cronología que va desde el siglo VII a.C. hasta el primero después de Cristo, o sea, tenemos 700 años. No he puesto los de los altoimperiales, bajoimperiales, porque ya las noticias son recopilaciones de recopilaciones, en fin, son ya textos mucho más desvirtuados, pero veis que son 700 años en los que lo que se está recogiendo son una serie de noticias principalmente que hablan de ese occidente mítico. Tened en cuenta que son autores griegos y latinos que lo que están reflejando son noticias que les están llegando de un extremo occidente, que en el fondo lo que sirve es de escenario para plantear todas aquellas cuestiones casi fabulosas o míticas y trasladar esos mitos orientales hacia el occidente, ¿no? Entonces, son la problemática principal que tenemos para trasladar, digamos, de una forma, una realidad material a la zona en la que estamos trabajando. Pues se tratan de narraciones en general de fecha muy posterior a los acontecimientos que narran. Se trata de reelaboraciones de viejas noticias y relatos míticos que hablan de los confines de Occidente. Realmente muchos de los autores, la mayoría de ellos, están hablando sin tener un conocimiento directo del territorio, sino a través de noticias que les han llegado. En general, muchos de ellos lo que hacen es enmarcar contextos fabulosos que quizás pudieran tener un sustrato de realidad, pero que en principio lo que hacen es trasladar pues, el mito de Gárgor y Yavi, el ciclo de Hércules con los bueyes de Gerión, en fin. Y lo que hacen es que fijan una imagen mítica de ese territorio que sigue pasando de autor a autor, ¿no? Al igual que en las fuentes bíblicas, Tarsis se refería pues a nombres, a lugares o a barcos. Cuando hablamos de las fuentes clásicas, pues nos encontramos el mismo problema, ¿no? Tarteso no es una sola cosa. Tarteso puede ser un hidrónimo cuando se hace referencia a un río, como este Sícoro de Himera, que habla junto a las fuentes inagotables de Argente a raíz del río Tartesos. Un topónimo o corónimo cuando hablan de territorio, reino o ciudad, como Anacreonte de Teo, que habla: yo mismo no desearía ni el cuerno de Amaltiei, ni reinar 150 años en Tarteso, o una cita de Heródoto, que ahora veremos con más detalle, o un etnónimo, los tartesios, que nombra Herodoro de Heraclea. Sin duda uno de los textos más conocidos, que seguro que os sonará, es el de Heródoto. Este texto ha sido muy usado por aquellos que han querido trasladar la realidad literaria a una realidad material, ¿no? Y en el que aparece, bueno, en el que lo que narra es un viaje de griegos, de los foceos, a la tierra de Tarteso, en el que conocen al rey Argantonio. Ya hay un reino, o sea, ya tenemos un territorio fijo, Tarteso, que está en esta zona, un rey Argantonio que vivió 120 años y reinó 80 años, un contexto fabuloso, evidentemente, una tierra rica en el que Argantonio se ofrece a ayudar a los foceos. Ha dado también este texto a interpretar como que los griegos son un poco más amigos, los fenicios y los semitas no tanto. En fin, en cualquier caso, este texto, que se ha usado hasta la saciedad para defender una raíz material de Tarteso, es un texto escrito un siglo después de los acontecimientos que narra, en el que se han asentado las bases para concebir Tartesos como una monarquía aristocrática. Fijaos, con este texto ya se ha montado que es una monarquía aristocrática, con una ciudad como capital, que domina un extenso territorio con ciudades, y refuerza la idea de su riqueza y de la importancia del comercio en su florecimiento. O sea, ya con lo que dicen los autores clásicos y con lo que han dicho en la Biblia, digamos que este es el panorama con el que nos encontramos. Digamos que como colofón de los autores que hablan de Tarteso, tenemos en época ya bizantina, en época bajo imperial, una serie de autores que lo que hacen además es asumir que Tarsis bíblica es la Tartesos que hablan las fuentes griegas, pero que además Tarsis, descendiente de Noé, llegó aquí y fundó Tarteso, digamos, con lo cual además tenemos un origen antiquísimo, pero es que además podemos emparentarnos, digamos, podemos emparentar ese reino mítico con la Biblia, ¿no? Con los descendientes de Noé.
Con lo cual esto nos ofrece un panorama estupendo para, sobre todo en el siglo XVI, es cuando se fragua un poquito todo esto, y por eso muchos autores han venido a llamar primera invención de Tarteso. Todos estos estudios, digamos, toda esta recopilación que se hace de estos autores, que no vayáis a pensar que la temática central es Tarteso. Tarteso se recoge, en la mayoría de los casos de estos autores, como una cuestión, en muchos casos casi anecdótica, porque son compendios generales que lo que hacen es describir el mundo conocido, ¿no? Occidente es lo que más lejano le quedaba y aquello que iban recogiendo, ¿no? Pues son una serie de estudios vinculados al surgimiento y desarrollo de las monarquías nacionales y búsqueda de las raíces patrias, entre las que España, siglo XVI, estamos en época, los reyes católicos acaban de conquistar todo lo que es la península ibérica, tenemos aquí la entrada de los austrias, ¿no? Necesitan un fundamento en el que a su vez apoyar la monarquía que ellos están planteando, y son dos ideas fundamentales las que se están manejando: unidad y monarquía. Ellos quieren demostrar que hay una unidad del territorio peninsular, digamos, y sobre todo que la monarquía lleva aquí implantada desde tiempo inmemorial. Así surgen una serie de estudios, como la Crónica General de España de Ocampo y Morales del siglo XVI, Historia de Rebus Hispaniae de Juan de Mariana de 1592, o de Rebus Salomonis, libro octo de Juan de Pineda de 1608, en el que se plantea la existencia de una gran monarquía en el sur peninsular, coetánea con el reino de Salomón, que desciende directamente de Noé. Andalucía sería la primera región poblada de Occidente, un lugar de alta cuna y civilización, tal como nos transfieren los textos clásicos, y Tarteso representa lo español frente al invasor exterior, puesto que ya se había dejado entrever que Tarteso no se llevaba muy bien. Tarteso era una cosa indígena, en todo caso vinculada al mundo griego, pero enfrentada al mundo fenicio y cartaginés, ¿no? Con lo cual les venía muy bien también como para desvincular lo propiamente patrio de lo exterior, ¿no? Bueno, pues esta situación en la historia oficial de España hasta prácticamente mediados del siglo XIX, que es cuando se retoman estos estudios de nuevo, ¿no? Entre los siglos XVI y XIX asistimos, esa idea de Tarteso, ¿no? Aunque no se sigue insistiendo en ella, pero se está infraguando, asistimos a un proceso de aún más mitificación de Tarteso, en el que las ciudades, muchos pueblos y ciudades actuales reclaman de que en ellos, en su subsuelo, digamos, o ellas, se fundó Tarteso, ¿no? Por ejemplo, tenemos Cartaya, San Lucas de Barrameda, Rotas, Cádiz, Tarifa, Medina Sidonia, Jerez de la Frontera. Hay un montón de ciudades del Bajo Guadalquivir que reclaman esa ubicación para ellas propias, ¿no? Por eso muchas veces se escucha, no, Tarteso está allí. Bueno, pero la cosa es que no hay evidencias materiales de Tarteso, estamos ya en el siglo XIX. Con este contexto llegamos a fines del siglo XIX. ¿Y cuál es el contexto europeo ya que nos encontramos, ¿no? Pues nos encontramos, porque explico todo esto porque va a repercutir en las interpretaciones posteriores que va a tener todas estas cuestiones, ¿no? Pues tenemos un auge de los nacionalismos, un incipiente ascenso de los antisemitismos en Europa, consolidación de las tesis de superioridad racial de los arios sobre las demás razas humanas, especialmente ante el factor semita. También tenemos que tener en cuenta que las potencias ingleses, alemanes, franceses están colonizando muchos de los territorios orientales. Había que demostrar de alguna manera la superioridad de Occidente con Oriente. Con el colonialismo, además, llegan las primeras excavaciones arqueológicas en Oriente, hay arqueólogos de estos países que van allí, y surgen fundamentalmente dos corrientes interpretativas: los ingleses, que piensan que los fenicios son un elemento civilización, ex oriente lux, ¿no? Los colonos orientales son los que van trayendo, digamos, ese hálito civilizador, que es el que sirve como montón de arranque para las sociedades aquí establecidas, y alemanes y franceses que piensan lo contrario, piensan que son los griegos. Los griegos son los que están potenciando ese auge de la civilización en este entorno. Al fin y al cabo, lo que se plantea es una disyuntiva que sigue prácticamente esto hoy día, ¿no? Oriente-Occidente, griegos con una imagen positiva como elemento occidental frente al mundo fenicio, mundo oriental con una imagen
más negativa. Los fenicios son aquellos que comercian, que te quieren timar, que provocaron a Argantonio, un poco más o menos, ¿no? Los griegos no, los griegos son amistosos, civilizados y demás. Y en este panorama, bueno, pues Tarteso se ve como un pueblo indígena, civilizado, hospitalario, que se vincula con los griegos en contraposición al elemento fenicio, que viene a explotar y dominar los recursos. Bien, continuando con qué ocurre a fines del siglo XIX, un hito fundamental y que va a tener una enorme repercusión en la consideración en general de la arqueología, ¿no? Entre 1870 y 1880, Henry Schliemann, que es un magnate prusiano, pues obsesionado con la saga homérica, consigue a través de los textos homéricos encontrar Troya y Micena. Estos hallazgos son fundamentales para entender el devenir de las investigaciones sobre Tarteso en España, ¿no? ¿Por qué? Porque Schliemann consigue con esto adscribir un origen griego a las ciudades mencionadas por Homero, da veracidad histórica al relato homérico, las fuentes literarias tenían la razón, gracias a ellas se pueden descubrir las legendarias ciudades mencionadas por la Ilíada y la Odisea, y se percibe y se concibe una arqueología romántica, ¿no? La arqueología se ve, que de hecho se sigue viendo, nosotros cuando nos preguntan, arqueólogos, tiene que ser maravilloso encontrarse civilizaciones perdidas. Depende, ¿no? Depende de lo que te toque excavar. Como ciencia de los descubrimientos espectaculares dedicados a desenterrar misteriosas y exóticas civilizaciones enterradas bajo la arena, ¿no? Bueno, pues en todo este contexto volvemos a nuestro territorio, ¿no? Seguimos a finales del siglo XIX, en principios del XX, y tenemos en nuestro territorio la llegada de dos arqueólogos que van a ser fundamentales para el desarrollo de los estudios. Jorge Bonser, un arqueólogo inglés, y Adolf Schulten, alemán. Fijaros, estamos en el panorama, estamos en torno a la Primera Guerra Mundial. Inglaterra, Alemania, no es que se lleven muy bien, y tenemos dos arqueólogos en escenario, además trabajando sobre el mismo tema, ¿no? que es Tarteso, ¿no? Para entender cómo estos arqueólogos trabajaron sobre la problemática de Tarteso, tenemos que remitirnos al texto que ellos van a manejar y que va a ser fundamental para las interpretaciones, que es la obra marítima de Avieno, un poeta latino de fines del siglo IV, cuya obra se inspira en un periplo fenicio del siglo VI, en el que se realiza una descripción de las costas andaluzas. Tened en cuenta, fijaros en la diferencia desde el periplo del siglo VI que describe a la época en que se escribe el poema, que es el siglo IV, ¿no? Os leo rápidamente para que sepáis el contexto en el que se van a basar estos estudiosos, ¿no? El territorio de los tartesios es inmediato a ellos y riega la tierra del río Tartesos. Después mana el río Íbero, cuyas aguas fertilizan estos lugares. Muchos sostienen que de él han recibido su nombre los íberos y no el río homónimo, que corre entre los inquietos vascones. Aquí se extienden las costas del Golfo Tartesio y del referido río Anas. En estos lugares tienen las embarcaciones un día de camino. Aquí está la ciudad de Gadir, pues en la lengua fenicia se llama Gadir a todo lugar cerrado. Ella fue antes llamada Tartesos, grande y opulenta ciudad de épocas antiguas, ahora pobre, ahora pequeña, ahora abandonada. El río Tartesos, deslizándose por campos abiertos desde el lago Ligustino, ciñe la isla por ambos lados, con su corriente, y no corre por un solo lecho, sino que se proyecta a 3 brazos sobre los campos, con 2 desembocaduras, baña también la zona meridional de la ciudad. Bien, Avieno plantea aquí, o identifica la ciudad de Tarteso con Gadir. ¿Qué pasa? Que a los estudiosos pues eso no les cuadraba mucho, porque para ellos Gadir tenía un sustrato púnico y romano demasiado potente como para considerarla capital del reino de ese imperio tartésico, ¿no? Que suponían sobre todo indígenas. Pues ahora veremos cómo lo plantean, ¿no? La cuestión es que este texto se usa, interpretándolo prácticamente de forma literal, para buscar estos lugares e identificarlos con puntos concretos de la moderna geografía del litoral onubense y gaditano, de forma que ellos se van con este texto explorando el territorio e identificando cada punto hasta que intenta cuadrar el lugar donde estaría la mítica ciudad de Tarteso, que no puede ser Gadir. Bien, el primero aunque Schulten en 1910 hace las primeras exploraciones en el Coto Doñana
pero no publica nada en ese momento. Digamos, las primeras publicaciones en torno al tema de Tarteso las realiza Bonsor. Bonsor, como he dicho antes, es un arqueólogo inglés que arriba a nuestras tierras a principios del siglo XX y se instala sobre todo en la zona de Carmona. Bueno, él compra el castillo de Mairena del Alcor, el castillo de Luna, y se instala allí, realiza numerosas excavaciones, descubre varios yacimientos y le interesa especialmente la problemática del mundo protohistórico, que había sido un poco dejado de lado por la arqueología española del momento, ¿no? Son tres fundamentalmente las publicaciones que tiene en ese contexto, que son Tarteso, la visita que hace al Coto de Doñana y las excavaciones que realiza junto con Schulte en el Cerro del Trigo. Bien, he traído algunas notas sobre las exploraciones que hace, pues me parecía muy interesante y muy ilustrativa de lo que Bonsor ve, pero de lo condicionado que está a pensar que Tarteso tiene que estar por donde dicen las fuentes literarias, ¿no? Entonces, Bonsor realiza una primera visita a Doñana, entrando ya desde la zona de Matarascaña, en 1921, y no ve nada, no encuentra ningún resto material. Estas marismas antiguas y actuales ocupan desde los Palacios al este hasta Palo al oeste, 90 kilómetros de longitud y desde Villamanrique al norte hasta la desembocadura del Guadalquivir al sur, 50 kilómetros, formando una superficie de más de 3.000 kilómetros, donde no se ve hoy población alguna, ni siquiera aldea, sino solamente algunos grupos diseminados de chozas que sirven de refugio a los ganaderos. Sin embargo, en una isla de esta costa, los primeros navegantes que visitaron estos parajes en plena edad del bronce fundaron hacia el año 1100 a.C. la antigua ciudad que llegó a ser el emporio occidental del comercio del estaño, del oro y del cobre. O sea, el texto literario, digamos que sigue teniendo más validez que lo que él ve, ¿no? Él sigue insistiendo y hace una segunda visita a Doñana en 1922. Ya lo que hace es que se adentra desde el coto, ¿no? Siguiendo el texto también, él lo que va buscando es claro, Tarteso, según la descripción, es una isla, tiene que encontrar una isla. Ahora mismo no ve ninguna isla, pero lo que hace es que va enganchando las lagunas que va observando por el coto de Doñana hasta que identifica, o piensa que identifica un ramal del río Guadalquivir con el que ya cerraría esa ubicación, ¿no? Con todo y con eso vuelve a lo mismo, volviendo a la espalda de la laguna de Santa Olalla y mirando hacia el este el emplazamiento de Tarteso, la impresión que se saca es desconsoladora, pues no se ve por allí, por alguna parte, más que montones de arena movida por el viento del oeste hacia el interior, que se aproxima cada vez más a los lagos y día llegará en que estos se cubran completamente, haciendo desaparecer la única prueba que hoy queda a nuestro alcance del paso del río por este sitio. Antes de retirarme quise recorrer aquellos terrenos en varias direcciones y lo hice, aunque infructuosamente pues nada encontré. Sin embargo, según los textos, no se puede dudar que las ruinas estén allí, a una profundidad que no sería fácil de apreciar a menos de practicar excavaciones difíciles y costosas. O sea, allí tiene que estar y lo que pasa es que va a ser muy complicado localizarlo, ¿no? De esta manera, con las evidencias con las que él cuenta y siguiendo su principio inductivo, digamos, él analiza este territorio, identifica un montón de trigo, que es un yacimiento arqueológico, pero de época romana, identifica el brazo del Guadalquivir, siguiendo, como os he dicho, el tema de las lagunas, y según las descripciones, pues ubica en torno a Torre Carbonera, pues lo que él viene a llamar Isla de Gadir Tarteso, ¿no? Porque ante la disyuntiva de que Avieno identifica Tartesos con Gadir, él opina, como veremos también ahora, que hay dos Gadires, una Gadir púnico-romana y otra Gadir Tarteso, que es la fundación fenicia original y que estaría en este punto. Bien, de manera breve, las conclusiones a las que llega Bonsor después de sus análisis. Él considera que Tarteso es una fundación fenicia, son colonos orientales los que llegan, y siguiendo las tesis de Rawlinson, ¿no?, de uno de los estudiosos ingleses, Tarteso, más que un pueblo concreto, es una región que abarcaría grosso modo el valle del Guadalquivir. Para la localización de la ciudad de Tarteso, diferencia entre la Gadir de Cádiz y un Gadir Tarteso situado en la desembocadura del Guadalquivir.
que desapareció. Incluso habla, después en otras publicaciones, habla de un posible cataclismo ante la falta de evidencias materiales que pudo hacer desaparecer la ciudad. Con la caída de Tiro en el siglo VI, las colonias occidentales se independizan de la metrópoli, siendo posteriormente dominada por íberos, turdetanos y finalmente por los cartagineses, con lo cual digamos que la ciudad de Tarteso en torno al siglo VI desaparecería. Y tras sus exploraciones concluye que dar con los restos de la ciudad de Tarteso es muy complicado y costoso. Bien, pues pasamos al segundo de nuestros protagonistas, que es Schulten. Para entender las investigaciones de Schulten tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Un investigador alemán, que incluso por sus coetáneos tampoco fue muy valorado por el hallazgo de Numancia, no tanto por Tarteso, excesivamente vinculado al romanticismo todavía imperante en aquella época, muy influenciado por el descubrimiento de Troya de Schliemann, ¿no? Con la cosa de que él, siguiendo los textos de Apiano, de Laibeque, consigue descubrir Numancia en 1902, ¿no? Entonces, él coincide que en ese momento también, un poquito más tarde, comienza con la traducción de Avieno, ¿no? Entonces, él, animado por el descubrimiento que había hecho de Numancia, piensa que a través de los textos de Avieno también puede descubrir dónde estaría la ciudad de Tarteso, ¿no? De manera que prácticamente se obsesiona con esta cuestión que le llevó 50 años casi de exploraciones y de búsqueda. Publica en 1922 en Alemania, en 1924, el libro de Tartesos, que va a ser, bueno, prácticamente seguido hasta prácticamente nuestros días con las conclusiones que él saca, ¿no? Bien, él identifica, siguiendo algunos de las cuestiones que ya había planteado Bonsor, él identifica la isla de lo que era la ciudad de Tarteso. Él cree que Apiano se ha equivocado, que él piensa que era Gadir, porque Gadir en aquel momento pues, podría ser más importante, pero que es un error, que Tarteso es una cosa y que Gadir es otra. La identifica en nuestra zona, siguiendo el mismo curso de... No sé si esto se ve. El plantea igual que Bonsor, el cauce en el mismo sitio donde él lo plantea, y plantea una serie de cauces secundarios en el extremo este, siguiendo las descripciones de Avieno. Él además plantea que no solamente estábamos hablando de una ciudad y un territorio con una población un tanto permeable, sino que él plantea la presencia de un imperio directamente, ¿no? En 1923 y 1926, tras la publicación del Tarteso, consiguen permiso para excavar en el Coto de Doñana, en el único punto donde se habían descubierto restos arqueológicos, que eran el Cerro del Trigo, ¿no? Excava junto a Bonsor, que es el que recoge la información, y lo que encuentran es un poblado de romanos de época bajo imperial de los siglos III o IV después de Cristo, vinculado a la salazón de pescado. La única hallazgo así más destacable que pudiera permitirle a Schulten enganchar con el tema tartésico es el hallazgo de un anillo de bronce, creo que es, con una inscripción griega en contexto de esta época, ¿no? Del siglo III cuarto después de Cristo, pero que Schulten dice que es un anillo que posiblemente vendría de época tartésica, que ha ido pasando poco más o menos que de generación en generación hasta que ha aparecido en esos contextos, ¿no? Schulten, tras analizar estos hallazgos, pues chispa más o menos que magnifica lo que ha encontrado allí, pues, los sillares, el tipo de piedra y tal, mientras que si nos leemos la publicación de Bonsor dice, mira, tendrá que estar más abajo o algo, pero que aquí no ha aparecido ninguna piedra especial, nada que nos indique que tengamos algún vínculo con que aquí puede hacer algo. Hace 2 campañas de excavaciones, creo, en 1923 y 1924, y en 1926 vuelve ya Schulten solo a practicar unos sondeos. Según Bonsor, practica 50 sondeos y dice que lo que encuentra son las arenas de la marisma y ya está. Bien, sin restos materiales a los que agarrarse, pero a partir de las fuentes que hemos analizado, las fuentes bíblicas, las fuentes grecolatinas,
Schulte monta ya una teoría de lo que es Tarteso. Entonces, os he hecho una breve presentación de lo que para él fue ser Tarteso y que es él, digamos, lo que se nos ha mantenido tanto tiempo en el ideario colectivo, ¿no? Tarteso se funda en torno al segundo milenio, en torno al 1200, lo pone un poquito más antiguo que la fundación de Cádiz, porque él piensa que él intenta que desde Occidente, que no sean los orientales solo los que han traído la civilización, sino tener un foco de civilización aquí, previo incluso a la llegada de los fenicios, ¿no? Por gente de origen heleno. La manera de enganchar con el origen heleno es muy curiosa, ¿no? Por aquí yo he traído un texto y dice: parece por lo tanto posible que Tarteso haya sido en sus comienzos una ciudad ibérica y que su antigua y elevada cultura, tan diferente de la barbarie ibérica, sea debida a tempranas relaciones con el Oriente y al influjo de los tirios durante su dominación. Pero esta explicación no es del todo satisfactoria. O sea, a mí de que esto que hayan fundado los fenicios no nos termina de convencer. ¿Acaso pudiera intentarse otra? ¿No será quizás Tarteso una colonia fundada por algún pueblo oriental de los que pertenecieron a la cultura egea, por ejemplo, Creta? Y a partir de ahí ya pues empieza toda una serie de hipótesis de la fundación helena. Se trata de un emporio gobernado por una monarquía, cuya capital se ubicó en la desembocadura del Guadalquivir y que se extendía por la actual Andalucía. Estamos hablando de un imperio gobernado por reyes, con una capital a modo, bueno, pues de otros imperios orientales que él llega a comparar con Mesopotamia, etcétera, ¿no? Dice también que se consolidó con un emporio comercial. Los barcos de Tarteso llegaban hasta Bretaña, recorrían el Mediterráneo. Él tenía un control del comercio muy amplio. Era un foco de cultura occidental, poseía literatura y leyes de gran antigüedad. Esto lo extrapola de un texto de Estrabón que habla de que los turdetanos tienen leyes escritas con más de 6.000 años de antigüedad. Entonces él piensa, bueno, aunque a lo mejor todo no es verdad, pero seguramente algo de verdad tiene que tener esas cuestiones, ¿no? Vincula a Tarteso con la Atlántida, creo que es la primera vez que se vincula a Tarteso con la Atlántida. Quizás pueda servirnos también de testimonio en pro de esta posición la topografía de la Atlántida platónica, que parece referirse a Tarteso. O todo nos engaña o la hermosa ficción platónica de la Atlántida contiene una noticia obscura de Tarteso. Ello es posible en efecto porque el recuerdo de la tierra fabulosa del remoto occidente debían estar aún vivo en tiempos de Platón, transcurridos solo 150 años. O sea, él magnifica completamente ese reino tartésico, ¿no? Y ya llega incluso a interpretar el carácter de su gente, ¿no? Por lo pacífico, hospitalario con los extranjeros, hasta con los fenicios, aunque solo buscaban las ganancias, con los griegos, y que bueno, eran tan pacíficos que como no se habían preparado para la guerra, pues les llegó a caer bajo el dominio de Tiro primero y de Cartago después, ¿no? Están así que dice: el alegre carácter del andaluz actual parece también herencia del pasado tartesio. Posidonio habla del genio alegre de los turdetanos, ¿no? O sea, que es que nosotros somos así pues porque tenemos una herencia allí de lo buena gente ya que eran los tartesios, ¿no? Y bueno, y al igual que Bonso, pues destruida hacia el 500 a.C. por los cartagineses. Con todo y con eso, seguimos sin evidencia materiales de Tarteso, ¿no? Tal es la desesperación del pobre Schulte que llega a decir: cuando Andalucía haya encontrado su Schliemann, que él pensaba que iba a ser él, el mundo y el arte tartesio desplegará su brillantez por modo súbito y sorprendente, como Troya y Creta. La cuestión es que Tarteso, a partir de ese momento, se concibe, estamos ante el nacimiento además de la arqueología española, ¿no? Tarteso se concibe como un problema histórico que la arqueología no es capaz de resolver. Y así se va a mantener prácticamente hasta mediados del siglo XX, ¿no? A partir de este momento, muchos investigadores intentarán encontrar los restos materiales de Tarteso sin éxito. Se excava en Mesa de Asta, se excava aquí en Jerez, se excava en distintos puntos y nada, hasta Pericó llega a decir, bueno, es que la arqueología no es capaz de resolver este problema con el que nos encontramos. Buscando, digamos, pues ya yéndonos al otro lado del coto de Doñana, en la zona de Sanlúcar, que también ha sido un sitio donde tradicionalmente se ha querido buscar ese Tarteso perdido,
Bueno, pues nos llegan las noticias de un yacimiento, que es el Tesorillo de la Algaida, ¿no? Que lo hemos traído a colación sobre todo porque pensamos que quizás estas noticias de hallazgo pudieron influir en la obra de Caballero Bonal, porque en este yacimiento se habla del hallazgo de una calzada que quizás pueda vincularse a esa calzada que descubre el normando, ¿no? Algunos autores, sobre todo Barbadillo, bueno, pues piensa que debajo de esa ruina romana pues pudiera estar la ciudad de Tartesos, ¿no? Eso es lo que ha llevado también a otros muchos autores a buscar ese Tartesos perdido allí, ¿no? En 1978 se hacen excavaciones por Ramón Corzo y lo que se descubre es la existencia de un edificio de culto en el que han aparecido multitud de objetos, principalmente de carácter votivo, anillos, estatuillas de terracota, como esta que vemos aquí, que es la denominada diosa de la Algaida, en fin, que es lo que se ha vinculado pues, a un edificio de culto cuya vida estaría entre los siglos VI a.C. y II después de Cristo, vinculado con temas marinos y que se ha relacionado con un santuario citado por Estrabón dedicado a Fósforo, ¿no? Bueno, la cuestión, después del panorama que os he trazado, es que estamos a mediados del siglo XX, Tartesos es un problema histórico no resuelto y sigue sin materializarse, ¿no? Por mucho que hayan explorado, no se ha llegado a materializar. Ya pasamos a la segunda parte. Os dejo. Seguimos, ¿no? Sí, sin descanso. ¿Te quieres poner aquí o te vas a poner de pie? Yo me voy a poner de pie. Si no, bueno, gracias a la Fundación por habernos invitado, gracias a todos vosotros por haber acudido. Yo prefiero dar la charla de pie si se escucha, yo creo que se escuchará, si no me siento. Interactuando. El genio de que hablaba. Posidonio. Bueno, como ha dicho Araceli, hasta ese momento teníamos un Tarteso basado en esas fuentes, en esas historias, y en el año 1958, el 30 de septiembre, se encuentra en ese punto que va a marcar Araceli más o menos, el tesoro del carambolo, en el edificio del Tiro de Pichón de la Real de Pichón de Sevilla. El edificio, el Tiro de Pichón, se encuentra sobre una elevación. ¿Se me escucha o no? Sí, vale, no me siento. Sobre un cerro, una elevación, un cabezo, muy cercano a Sevilla. ¿Veis allí Sevilla al fondo? Aquella imagen hacia algo negrito en la Giralda. Y como veis, está justo al borde de lo que es el cauce, o el antiguo cauce del Guadalquivir, que es todo ese ancho que las inundaciones pues se abría y ocupaba prácticamente desde la falda del Cerro del Carambolo, ocupaba hasta Sevilla. Pasa, por favor. Bien, en el 58, como digo, y durante las obras de acondicionamiento que se están realizando en el Tiro de Pichón, aparece de forma fortuita el tesoro del carambolo. Ahí veis la conformación del tesoro, son una serie de placas que se duda muy bien todavía cómo iban engarzadas, pero probablemente formaban dos conjuntos engarzados, dos pectorales, que se supone que podrían ir colgados en algún elemento, un collar y dos brazaletes. Un tesoro de 3 kilos de peso, se recupera por unos trabajadores, al principio lo ocultan, después ven que aquello es demasiado gordo, dan parte y el Ayuntamiento de Sevilla acaba comprando ese tesoro. Desde el momento en que se encuentra el tesoro y ya se da a conocer, se llama a Juan de Mata Carriazo, que era delegado de excavaciones en aquel momento para Sevilla, él trabajaba en la Universidad de Sevilla, y se le llama y comienzan unas excavaciones en aquel sitio. Ahí veis el lugar donde aparece, es un lavadero, y ahí se empieza a hacer una cata. Evidentemente, la arqueología de la época no es la misma arqueología que hay hoy en día, no hay los mismos medios ni el desarrollo metodológico. Si yo parece que me estoy metiendo con él a lo largo del discurso, no me estoy metiendo porque es que no era lo mismo, no era el mismo contexto de metodología, de medios que había. Eran otros momentos, pero yo entonces os lo aviso. Bien, desde ese primer momento él empieza a excavar en la zona. Pasa, por favor. A los 3 días de aparecer el tesoro. El tesoro tiene un gran impacto mediático, como todos los tesoros, pero en este caso aún más porque desde que él lo ve, él observa que ese tesoro no es romano, no tiene nada que ver con el mundo neolítico, prehistórico, etc. Entonces no le cuadra
bien con ninguna época o con ninguna cultura material hasta ese momento conocida. Claro, ¿qué bache, qué época oscura había entre medio de todo esto, de todas esas culturas materiales que se sabía perfectamente cómo eran? Tarteso. Es decir, esto no está en Roma, no está en el mundo cartaginés y no está tampoco en el mundo del calcolítico, de los dólmenes y tal. ¿Qué tengo justo en medio? Pues tengo una cultura sin materializar, tengo aquello de que hablaron los clásicos, es la única cosa que puedo hacer. Ahí lo tenéis, ¿no? A los 3 días del tesoro, joyas del tesoro prehistórica, y ahí se ve poquito, señala un tesoro digno de Argantonio. Ahí hay un circulito, hay un tesoro digno de Argantonio. Estamos en 3 días después, está un poquito más reciente, el peso del tesoro, y ahí directamente ya se vincula a Argantonio. Pasa, por favor. Se ha materializado la cultura tartésica. Carriazo asume, sin duda, todos los planteamientos que Araceli ha expuesto. Claro, entonces, ¿de qué está el tesoro? Del rey, de Argantonio. ¿Y cómo lo voy a poner? Pues se lo voy a cargar al rey todo. Aunque esté un poco barroquete, pero yo a este le pongo todas las joyas encima. Y pone a Argantonio con todos sus adornos ahí puestos. Después veremos que hay nuevas versiones de cómo va el tesoro, ¿no? Pero claro, él tiene esos textos de Liemann, de Schulten, Bonsor, más todos los textos clásicos que él conoce perfectamente. Entonces él asume ese Argantonio citado por Heródoto que Araceli nos ha contado antes, ¿no? Pasa, por favor. Bien, en las excavaciones que se hacen justo en el sitio donde aparece el tesoro, ahí veis unas imágenes, ese carriazo con la mascota puesta, y una sección del corte arqueológico que él hace, que es el dibujo que tenéis abajo. Bien, pues en el sondeo que él hace, si me señalas arriba, veis esas capas oscuras y esa forma redondeada. Él interpreta en principio, le cuesta interpretar aquello y piensa al principio de si es una tumba, porque aparecen gruesas capas de cenizas, muchos huesos, no tiene claro qué es aquello en un principio, y llama a Juan Maluquer de Motes, que sí había excavado mucho en el norte de la península y tenía mucha más experiencia en trabajos de campo. Carriazo no tenía apenas experiencia en trabajo de campo, y le llama y le dice, échame una mano porque esto yo se me escapa y no sé qué es. Bien, viene Juan Maluquer de Motes, y es el autor de esos dibujos precisamente, y le dice, oye, mira, yo creo que esto es un fondo de cabaña. ¿Qué es un fondo de cabaña? Pues imaginar una cabaña circular más o menos, y la base sobre la que pisa la gente, pues que estaría rehundida. Y con el tiempo aquello pues se va colmatando y son las candelas de hacer de comer, tiran allí los huesos, vuelven a estar por allí. Y bueno, pues se interpreta aquello como un fondo de cabaña, donde se escondió ese tesoro. Esto va a tener una gran trascendencia. Pasa, por favor. Con vuestro permiso de beber agua. Porque a partir de ahí, Tarteso se va a materializar. Ya no solo por el tesoro, no solo los suntuarios, sino que dicen, vamos a ver, entonces, Tartesos es este agujero, esta gente que vive aquí, esto no puede ser un fenicio, estos son unos indígenas como ya también habían apuntado otros autores, esto es una cultura indígena que vive, ¿en qué? Pues en fondos de cabaña, que es lo que yo he excavado, o lo que me ha dicho Maluquer por lo menos, que debe ser esto. ¿Qué había encontrado en ese agujero que él había hecho? Muchos huesos de ganado, de vaca, de oveja, cabra, algún cerdo, etc. Pues esto es una sociedad agropastoril. Encuentra unas pellas de barro con huellas de vegetales y tal. Dice, bueno, esto es una sociedad que vive en cabañas y que básicamente cultiva y es ganadera y conoce algo de metalurgia. Oro y plata porque ya se conocía desde antes. Y todos esos motivos del tesoro y tal, lo relaciona con el mudo del mundo neolítico. En la leyenda pone mudo, pero no habría en su época, pero no es el caso. Entonces lo vincula a las decoraciones de estos grandes vasos de la época calcolítica, del campaniforme, de los tesoros calcolíticos. Vincula esa decoración de motivos geométricos con el tesoro, aunque habría recibido ya influencias de algunos colonos de Oriente. Pasa, por favor. Bien, y entre todo ese marasmo de carbones y de huesos de animales que encuentra en el fondo de cabaña, aparece una cerámica muy característica, muy propia, que es la que veis ahí, la cerámica tipo carambolo. Ahí veis un fragmento recuperado en las excavaciones y ahí veis una reconstrucción que hace Carriazo
un dibujo, una reconstrucción que hace a partir de distintas piezas. Sobre todo, quedaros con el tipo de decoración, esa decoración geométrica, con esas grecas, etc. Y otro tipo de cerámica también, que es ese que veis ahí, que es la cerámica, son grandes platos bruñidos, negros y bruñidos después con una piedra y hacen esos motivos reticulados. Esos dos tipos de cerámica, salen otros tipos de cerámica, pero son cerámicas comunes, hechas a mano, que van adaptadas al cual, no tienen nada en particular porque son temas muy funcionales que lo encuentras en toda la península, pero en cualquier cultura, porque es algo tan funcional como una olla hecha a mano, que las hay igual en todos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Esas cerámicas características, que solo las había en el carambolo, van a decir, oye, esto es lo tartésico. Allá donde salga esto, hay tartésicos. Él entonces no relaciona, para él no hay una ciudad de tartesos. Él ha encontrado un poblado tartésico, puede ser Argantonio, pero él no se atreve a decir que esa sea la capital de Tartesos. Ahí no llega. Un tesoro digno de Argantonio, él lo pone, pero no lo afirma. Pasa, por favor. Unos meses después del tesoro del carambolo, fijaros la casualidad como es, se encuentra el tesoro de Évora. Hemos dicho que en septiembre, finales de septiembre, se encuentra el carambolo y 2 meses después, se encuentra el tesoro de Évora en el cortijo homónimo y pasa, por favor, Araceli. Ahí está, Paquito Bejarano, que es el niño que lo encuentra, una de las excavaciones y, bueno, parte del tesoro, pues ese es un primer montaje que tuvo el tesoro de Évora, Se encuentran varias piezas, se encuentra el niño, las venden, esto también nos evoca un poco a lo que pasa en A Gato a Ojo de Gato, la venden, después, bueno, hay unos líos, se chiva uno, las tienen que devolver, bueno, finalmente hay unas excavaciones arqueológicas y vendieron parte, otra parte se recupera, hay unas excavaciones arqueológicas y ya se recupera el conjunto del tesoro. Las vuelve a hacer Juan de Matacarriazo, estas excavaciones, 2 meses después había excavado en el Carambolo Alto, había ya empezado a vislumbrar qué era lo tartésico, encuentra esto y dice, más tartesos, ¿no? Tenía fijaros que las joyas tienen ese mismo abigarramiento, ya aquí cambian un poco porque es más tardío, pero tienen ese mismo abigarramiento, ese aspecto oriental, pero también de aquí del calcolítico y tal, ¿no? Pasa, por favor. Bien, ahí el tesoro al completo, ya después de esas excavaciones arqueológicas, donde ya salen muchas más piezas, y bueno, este es el montaje que se hace de lo que se llama la diadema, que es esa parte que veis arriba también, que es algo amplio, es una diadema pesota, arracada, que son estos pendientes que veis aquí a mi izquierda, otros pendientes por ahí, y varias pulseras, etc. Todo esto ha tenido varios montajes porque estas piezas, claro, están sueltas. Entonces, cada uno que viene ve una escultura en el Oriente o en otro sitio y dice, pues esto igual iba engarzado tal. Entonces, a veces se ha engarzado mezclando las cuentas de ámbar con las de oro, mezclándola con el no sé qué. En fin, que los montajes están sujetos a vaivenes, digamos, ¿no? Según van apareciendo esculturas que dicen, oye, pues esto tiene un collar muy parecido a aquellas piezas, entonces se monta de otra manera. Bueno, pasamos a hacer, por favor. Estábamos en esa materialización de Tarteso. Teníamos aquellas excavaciones que eran en el Carambolo Alto, allí hemos dicho en todo el cerro aquel, ¿vale? Y donde habíamos dicho ya que Tartesos era el mundo indígena, vivía en cabañas, como las que hemos visto aquí, tenían su ganado y su agricultura. Y, aparte de otros repertorios cerámicos, tenían esas cerámicas tan características pintadas, las cerámicas Carambolo y las otras cerámicas. Y donde se enterró ese tesoro, en un periodo avanzado, porque el tesoro empieza a sacar paralelos con cosas del mundo griego, del mundo oriental, pero ya más tardío, como del siglo VII o por ahí. Entonces, ya en el siglo VII estaban aquí los fenicios, habían llegado y todo. Esto no puede ser indígena, esto lo han enterrado aquí al final del uso de la cabaña y el que lo enterró desde luego ha muerto, porque nunca recuperó el tesoro, él, la o los que lo enterraron, ¿no? Bien, entonces excava en el Carambolo Bajo. Allí está el alto, por allí encontró el tesoro, por allí arribita, donde estaban marcando Araceli, y ahora se va a la falda de la ladera. En la falda de la ladera empiezan unas excavaciones y las cerámicas que salen ya son distintas. Hay mucha cerámica a torno. Arriba él hablaba de un torno lento, una cerámica a torno lento y algún trocito dudoso por ahí. Aquí abajo ya sacan muchas cerámicas a torno, entonces dice, date, lo de arriba eran los indígenas antes de que llegaran los fenicios, y los de abajo
son esas mismas gente, pero en un momento más tardío, cuando ya han venido los fenicios y ahora ya no viven en cabañitas circulares, ya allí abajo lo que sacan son estos muros rectos que hay por ahí, entonces ya viven en casas cuadradas. Ahora vamos a ver por qué. En esta excavación no fue Malupé, con lo cual no hay planos, no hay nada, él hay un plano donde está todo mezclado, y él no era arqueólogo y no se enteró de mucho, solo recuperó muchos fragmentos. Sí fue a verle Fray Agustín de Ausejo, que era un señor muy santo y muy sabio, pero que tampoco sabía de arqueología, con lo cual no sirvió para nada la visita, pero la foto es bonita y la he puesto. Pasa. Bien, ahí nos hemos quedado, ¿vale? Año 58, ponen una loseta donde en el sitio donde apareció el tesoro, marque la loseta, por favor. Ponen esa loseta después de esa excavación del tesoro y por el momento nos vamos a olvidar hasta el año 2000 de ese sitio, que va a tener mucha influencia en todo lo que hayamos dicho hasta este momento. Pasa, por favor. Bien, en ese periodo entre el 58 y prácticamente fines del siglo XX, antes de hacer las excavaciones últimas sobre el Carambol, se acaba de definir esa cultura. Ya teníamos las vasijas, los dos tipos. Y también se va a vincular a Tartesos ese tipo de espadas, las espadas lenguas de carpa, que aparecen en la ría de Huelva, que aparecen vinculadas a muchos cauces fluviales, junto con otras puntas de lanza, etc. Y también se va a vincular a Tartesos las estelas de guerrero. Esa estela que hay ahí, con ese señor, en teoría un difunto, con su escudo, su espada, la veis arriba, la espadita, que es igual que las otras, la lanza. Evidentemente esas dos cosas son coetáneas, porque la espada que está dibujada es exactamente igual que la espada de bronce. Como eso tampoco entraba en local político, ni entraba en el otro lado, y por la cronología que se le da, debía de ir a esa época, pues esto también es de Tartesos. Entonces, con ese equipaje, bueno, y aquellos que son también unas hebillas que salen sin paralelo en otro lado, pues ya tenemos el kit tartésico. Donde salga esto, así trabajan los arqueólogos, donde salga esto es lo tartésico. Si tú vas a mitad de un campo y lo que te encuentras son esos tipos de cerámica, esas piedras y tal, tú dices, esto es un yacimiento tartésico. Si te encontrara lucerna, ánfora, moneda romana, pues sabes que está romana. Si ves que está mezclado, pues evidentemente hay dos épocas. Vale, pasamos. Pero lo tarteso se define, porque en la mayoría de los yacimientos estas cosas aparecen mezcladas, ¿no? Y muchas veces aisladas. Se definen contra lo que va a ser la realidad material de los fenicios. Y ahora vamos a los fenicios. En el año 1100, teóricamente, según los textos más o menos, se funda Gadir y otra serie de colonias a partir de aquel momento, como Málaga, Almuñécar o Adra. Málaga, Sexia, Abdel. Bien, ahí tenemos una imagen de la llegada de los fenicios. Eso tenemos varias fuentes. Todo el mundo, historiadores, arqueólogos, están de acuerdo en la llegada de los fenicios. La fecha del 1100, la arqueología todavía no la ha contrastado. Los carbono 14, etcétera, más antiguos, sí están dando ya siglo IX, incluso siglo X, pero bueno, en ese entorno nos estamos moviendo para que lleguen los fenicios al menos a esa zona de las costas peninsulares. Básico. Bien, ¿y qué cultura traen los fenicios? Si aquel repertorio era lo que definía lo tartésico, lo indígena, el fenicio lo que trae es esto. El fenicio trae estos tipos cerámicos que además son atornos. Fijaros que son muy distintos de los otros, sobre todo porque estos son atornos y además traen otros tipos de barnices y de pinturas, etc. Pero además de estos tipos cerámicos, de la cerámica atorno, los fenicios traen la metalurgia del hierro. No se conocía antes en la península. Y junto con ello, evidentemente la escritura también viene con ellos, el alfabeto, y en la agricultura y la ganadería se supone que el cultivo del olivo, la vid y, por ejemplo, entre animales, la gallina. Todas estas cosas, digamos, las traen ellos y se van difundiendo por aquí. Entonces, la hipótesis tradicional sobre Tartesos es que Tartesos, digamos la de común acuerdo, ¿vale? No vamos a poner puntos en. Es que Tartesos se ubica, veis, aquí en la zona entre Huelva y toda la zona del Guadalquivir aquí,
pillando todo el coto de Doñana, etcétera, que aunque ahí no aparece representado, sí sería como un entrante marino, una paleoensenada, y desde ahí se va difundiendo, y hay una zona de contacto, esa zona verdosa sería la de los fenicios, ¿verdad? Esas colonias fenicias, y hay una zona de contacto que está en torno a Cádiz, Huelva, toda esta línea costera, Sanlúcar, etcétera. Esa es la zona de contacto entre ambos, y ahí se mezclan las dos, bueno, se mezclan las dos culturas. Se supone que es más los indígenas tartésicos chupan más de ellos, digamos, se aculturan más, y los fenicios se aculturan menos. Dice, ¿tú dónde me vas con este cacharro de barro a mano? Tengo yo aquí este plato estupendo. Vale, no, es un intercambio desigual, ¿vale? Ahí está el comercio desigual. El contacto indígena-fenicio es desigual, o sea, el fenicio vendría aquí con 4 baratijas, como los españoles castellanos que llegaban a América, y por X baratijas cambiarían metales, pieles, etc., ¿no? Y pues se enriquecerían mucho. Esta imagen realmente bebe de todo lo que antes ha contado Araceli, de ese antisemitismo, etcétera. De hecho, esa imagen que yo os pongo ahí, donde veis el típico fenicio, que después hasta Asterio Belli se representará igual, con la barbilla, la tiene igual que yo, joder, ahora que me fijo. Fenicio, se ha apropiado de mí. Bien, esa imagen maligna, pícara, tal y cual, viene desde el siglo, perdón, no, del XIX, no, esta enciclopedia es de inicios del XX, si no me equivoco. Pero bueno, es una imagen que viene, pero representa perfectamente lo que muchos historiadores han traído hasta ahora, sin plantearse siquiera si ese intercambio era tan igual o desigual, o si siquiera si era un intercambio como tal, o si había fenicios e indígenas. Pero bueno, ahí lo tenemos. La imagen sería eso. Ellos vienen en esa zona de contacto, comercian y consiguen oro, plata, etcétera. Todo esto que habla de Argantonio, que les dice a los griegos, tal y cual, pues lo mismo, pero los fenicios siempre en malo. A los fenicios nadie los invita, ellos vienen a engañar. Ya que los griegos sí eran, quédate, bien. No, el fenicio es malo, trapero. Pasa, por favor. Bien, estamos en ese punto, ¿vale? Año 2000. Estamos ahí prácticamente. Me voy a saltar unas cositas, pero ahora las digo. ¿Qué ocurre en el año 2000? Se vuelve a investigar en el carambolo. Hemos visto la importancia del carambolo para definir todo lo que era lo tartésico. Ese fondo de cabaña, etcétera. Pasa, por favor. Eso, año 2000. Vemos que poco antes ya hay algunas voces, algunos profesores, como Blanco, Velázquez de la Bandera Espacial, que empiezan a plantearse cosas distintas, desde lo mismo. Por ejemplo, Blanco, cuando ve el fondo de cabaña y Velázquez, dicen que en vez de un fondo de cabaña, eso tan raro, con cerámicas tan ricas, con el tesoro después, a ver si en vez de un fondo de cabaña era un santuario, tipo un santuario griego, que son como unas cabañitas pequeñas, aunque después tengan grandes casas, como las ermitas, ¿no? Algo muy humilde en construcción, pero donde se están haciendo rituales constantemente, ofrendas de animales, quemando los cuartos traseros, esto que escuchamos en la Odisea, tal, y los dioses le quemé tantos cuartos, sacrificio de animal para los dioses. Entonces empieza ya a plantear eso Blanco. Velázquez, unos años después, ya en el 89 creo recordar o algo así, y en base a la aparición cerca del carambolo de la estatuilla que estáis viendo ahí, Astarte, en base a la aparición de la figurita de Astarte, ¿tenemos la traducción de la figura de Astarte? Sí. No, bueno, da igual, no, déjalo. Sí, déjalo. Plantea que esa misma cabañita lo que hubiera sería un templo a la diosa fenicia Astarte, que es esa que, bueno, sabemos que es Astarte porque en la base viene una inscripción, que después la comentaremos, que es tal y tal, dedican a la diosa Astarte este voto por haber escuchado su plegaria, ¿no? Entonces interpretan Blanco y Velázquez ya, eso, fijaros, la misma cosa que podía ser un fondo de cabaña, que Carriazo no lo veía claro, contemos con eso, que él mismo decía, qué raro. Ven una posible fosa ritual. E incluso después, María Luisa de la Bandera ve que el tesoro ese, más que de un rey, a ella le recuerda cosas en Oriente de santuarios, de sacerdotes, de unos temas sagrados.
Es una cosa demasiado recargada, no demasiado recargada para un rey, pero ya habéis visto la imagen. Le recuerda más un tema sagrado. Poco antes de esas excavaciones que voy a comentar ahora en el Carambolo, donde se produce un cambio en la visión, por lo menos para algunos de nosotros, los arqueólogos, Escacena y Fernando Amore plantean que el tesoro del Carambolo no sea de un rey ya, siguiendo la línea de esta gente, sino, fijaros, de un sacerdote que llevara los brazaletes y el collar, mientras un par de toros llevan parte de las placas y los pectorales. Bien, esto está basado en algunas esculturas, relieves, ¿sabes? Donde los toros, esas ofrendas que se hacen, esos bueyes, por eso se ofrenda. La religión oriental se caracteriza por la ofrenda al dios. Nosotros tenemos una única ofrenda, más que una ofrenda tenemos lo de la comunión y tal. Pero en esas religiones lo propio es la ofrenda del animal y esos cuartos traseros, fruta, o sea, la divinidad tú le tienes que poner allí por delante siempre una ofrenda de carne, etc., ¿no? Bien, esos bueyes sagrados, digamos, pues tendrían esa forma y el pectoral, veis que parece una piel de buey, estaría en relación a esto. Bien, pasa, por favor. Como os digo, ya habían empezado a surgir una serie de voces discordantes respecto a la interpretación de ese sitio, que ya estaban hiriendo en el punto clave a Tartesos, porque si ya eso no era un fondo de cabaña, ya no era una cabañita donde vivía la gente, ya empieza a decir, bueno, me está cayendo el cimiento, ¿qué pasa aquí? Perdón, se me seca la garganta. Bien, del año 2001 a 2005 llevamos a cabo una excavación en el Araceli y yo, en el Carambolo con motivo de la realización de un hotel. En principio allí parecía que no quedaba nada, pues Carriazo había dicho que no quedaba nada, pero justo debajo del tiro de pisón, debajo del edificio, donde parecía que no iba a haber nada, es donde quedaban más cosas. Bien, conseguimos reexcavar donde él ya había excavado, porque como habéis visto la foto antigua, tenía al lado un edificio, entonces él no se pudo pegar por el tema de cimentaciones, o sea, que fuera a caer, evidentemente. Esto fue una suerte, porque conseguimos continuar la excavación y hacer completo ese agujero que habéis visto que he visto. ¿Qué resultados deparó aquello? Pues mirad, esa fosa que veis ahí, arriba a la izquierda, veis esa fosa de planta irregular, excavada en el terreno, con planta y fondo irregular, que tiene como unos 7 metros por el lado más largo, 5 y pico por el otro, y distintas alturas. Conseguimos excavar, ahí está en el proceso de excavación, ese sitio que era donde él había excavado. Vimos que él no había delimitado correctamente nada. Bueno, tenemos esa metodología antigua de aquella época. Entonces conseguimos abrir completamente esa fosa y aquello eran capas y capas vertidas, además vertidas desde, si no me recuerdo mal, desde aquel sitio de allí. Entonces todos los estratos iban así cayendo, como si hubieras cogido una carretilla, ¡pum! Había estratos de ceniza, porque esos estratos de ceniza, después se paraba y se montaban en lo alto, que eran estratos que él lo interpretó como que la cabaña se había quemado, pero realmente eran estratos. Después cavamos una serie de hornos de pan, etcétera, y toda la costra roja esta que escribía la rubefacción de la ceniza, esa se desescama, y todo aquello también estaba allí, junto con algunos materiales de trozos de adobe, en fin, lo que se llama, pero siempre de materiales muy característicos, muy ricos, cerámicas variadas, mucho animal, etc. Bien, estratigráficamente aquello era una fosa irregular, no había huellas de poste para fundamentar que fuera un fondo de cabaña. Claro, tenía que haber habido unas huellas de poste alrededor, unos hogares en el centro, algo que indicara que tú has pisado. No, aquellos los estratos iban así, y si estaban andando hubieran estado de cabeza, pero es que tampoco estaban apisonados. Con lo cual, aquello llegamos a la conclusión de que era simplemente una fosa rellena a base de una serie de basuras, vamos a llamarle por el momento. Unas basuras seleccionadas, raras, ¿no? Porque otras no tenían ese característico, pero eran basuras al fin y al cabo. Pasa, por favor. Y bien, ¿eso a qué estaba vinculado? No había muchas fosas de estas, ¿eh? Había esa y después otra que salió con una serie de elementos también singulares. Pues mirad, aquello es de un momento más tardío, pero lo más antiguo que encontramos, fijaros que fue esto. Aquí tenéis la foto aérea con las líneas marcadas clave.
hay una reconstrucción, y ahí ya una reconstrucción para que lo entienda ya todo el que sea ajeno al mundo de la planimetría o de tal, ¿no? Que esa reconstrucción de ahí abajo, que sería la vista de aquello que allí le falta el techo, digamos, ¿no? El tamaño es el que es, o sea, esa figurita humana que hay ahí representada es el que es, porque veis allí unos trabajadores en aquella esquina a la derecha, esos son una serie de 3 trabajadores, o sea que el tamaño es el que es, un edificio grande. Bien, ¿y cómo sabemos que es un santuario? Eso lo voy a decir así porque hay mucha gente que no puede ser vinculada a la arqueología. ¿Cómo se define un edificio desde nuestra disciplina, desde la arqueología? ¿Cómo dices tú qué es esto? Bueno, desde la arqueología de otras ciencias también, o desde otros mecanismos, ¿no? Primero, tenemos que ver de qué materiales está hecho, por ejemplo, hacia dónde está orientado, la planta que tiene, la compartimentación y las instalaciones que tiene. En el caso del carambolo, de la serie de edificios que había en el carambolo, lo primero que chocaba es que era de adobes, pero que el formato de los adobes era 47, 35, no me acuerdo exactamente si eran 45 o 47, el formato era el del codo fenicio, o sea, un formato claramente oriental. Después el aparejo de los ladrillos era perfecto, hiladas a soga y tizón, mostrando el lado largo, el lado corto, el lado largo, el lado corto, similar al que teníamos en yacimientos en la costa, en esos yacimientos fenicios sí reconocidos como fenicios, ¿no? ¿Qué más os digo? La orientación en este caso era muy curiosa, porque el edificio no estaba en todo lo alto del cerro, estaba en una ladera. Y, míralo allí, sino que está el montículo, se ve ahí, se aprecia así. ¿Vea? Esa era la zona más alta del cerro, había un montículo. En el solsticio de verano, el sol se levanta por ahí, por el montículo, y alumbra justo el santuario. El santuario, ya les he dicho santuario, no os quiero mediatizaros, el edificio, ¿no? Esa ya era raro, porque, claro, está en la ladera, y no estaba en la ladera que cae al río, ¿no? Estaba como detrás. Pero leyendo un pasaje de la Biblia, habla del templo de Salomón y habla de que está en una explanada, en una zona baja, y que encima hay una piedra y que sale el sol y que incide en el templo. Con lo cual ahí empezamos ya a rayarnos y hasta que comprobamos el efecto en un solsticio de verano que eso ocurría. Bien, hemos hablado de los materiales, que eran extraños, digamos, a lo que aquí había, hasta entonces se pensaba, o sea, esto no es tarteso, porque los tartesos no manejaban el adobe de codo fenicio, no manejaban esta técnica constructiva, la orientación también era ajena. Y vamos a ver la planta. ¿Veis un patio grande que da acceso a 2 pequeñas estancias? Ahí. Y una instalación que es un altar, bueno, un círculo redondo, ¿no? Un círculo grande, quemado, que hay ahí, de funcionalidad dudosa, pero ahora vamos a incidir en él, y una plataforma que está entre las 2 habitaciones, que es esa de ahí, que la tenéis también allí representada, que sería una instalación. Bien, buscando paralelos a estos edificios, vamos a ver, ¿dónde tenemos cosas similares a esta planta? Voy a rebuscar por ahí. Pasa, por favor. Pues, mirad, la prima hermana está en Tel El Gasil, en la zona sirio-palestina, pero igual que esto, hay otra serie de edificios con una planta análoga, con orientaciones más o menos distintas, pero también generalmente orientados al este. Pasa, por favor. Bien, y con donde también hay instalaciones de este tipo, circulares, veis el altar, el altar otra vez, en la zona circular completamente quemada, y esa oquedad que veis delante. Y esa oquedad significativa porque después la vamos a encontrar en otro edificio muy posterior. Y hay un texto bíblico que nos hablan claro, sobre todo hablan de los cananeos y de los filisteos y de esta gente, una información muy válida para nosotros, que se hable criticando generalmente de esta gente, porque hablan que delante de esos altares se ponía la aserá, que generalmente podía ser de madera en muchos casos, y era un troncón circular que representaba la divinidad. Esta gente en parte eran, digamos, anicónicos, y lo que tenían eran betilo, una piedra circular, un tronco, algo que representaba la divinidad, y se le hacía en la ofrenda y tal, pero no tenía forma humana. Estamos hablando de esa oquedad donde podría encajar tal vez esto, pero yo esto lo digo ya adelantándome a otra fase de carambolo. Y siempre pensando en esos
buscando paralelos en cosas que se habían excavado en Oriente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Bien, aquí os presento el edificio en su momento de máxima expansión. Los materiales siguen siendo los mismos y a pesar de que el edificio es muy grande, fijaros cómo toma esa forma en abanico, para que el sol cuando entre siga entrando, ya no tan directo, porque antes entraba a la zona del centro, pero sí sigue entrando a esas dos salas que tenemos ahí. Una de ellas tiene lo que se llama un altar en forma de piel de toro y la otra un altar cuadrangular. Los materiales siguen siendo los mismos, adobe, todo pintado en pintura roja, las paredes, etcétera, ¿no? Ahí tenéis la reconstrucción, una reconstrucción hipotética, evidentemente, y aquello sería la planta. Pasa, por favor. Bien. Dentro de este gran conjunto, porque los santuarios evolucionan mucho, claro, tienen que vivir sacerdotes, tienen que tener almacenes, las zonas de cocina, los servidores del templo, en fin, tienen una gran parte de zonas. Vamos a destacar esas dos habitaciones donde estaba esa estructura singular en forma de piel de toro, como lo de los pastorales que habéis visto del tesoro, y aquella estructura cuadrangular. En concreto vamos a ir a esta. ¿Veis ahí en el centro esa estructura en forma de piel de toro? Y esa habitación además estaba decorada. La parte rosita que veis abajo tenía un color rojo continuo, mientras esta tenía un color rojo, tenía un banco a todo lo largo, un banco así de ancho. Eso se conservaba como a esta altura, ¿vale? Aquí tenía un banco así de ancho. La primera parte de ese banco estaba en rojo, después seguía una parte decorada en un ajedrezado blanco, negro y rojo, y la última parte, esa parte de ahí, estaba separada de los demás, aparte por el color, que volvía a ser rojo, por una especie de alacena aquí en el lateral y un pequeño banquito en el otro lado. O sea, había como tres zonas claramente diferenciadas, bueno, la estáis viendo allí, bien por pintura ambiental, pero además había salido un largo palo de madera diferenciando la última como caído del techo, ¿no? Pasa, por favor. Esto lo digo ¿por qué? Porque puestos a buscar paralelos a estas salas tan singulares, porque ya veis que ahí estamos en la policromía, esa forma de piel de toro del suelo y tal, buscamos esa serie de templos en Oriente. Fíjate que tenemos ese ejemplo, por ejemplo, el de Tel Tayinat, el que está en la esquina, es muy similar en su forma, es una conversión tripartita, es lo que se llama el Ekal, el Debir y se me ha olvidado uno, pero bueno, tiene un nombre en la Biblia, las tres partes estas, que fijaros que en el templo de Salomón, coetáneo, digamos, esas descripciones también tiene esa división tripartita, ¿no? Que si no recuerdo mal, el Ulam sería el vestidor, el Ekal, la zona donde está el altar, donde se le ofrenda a la divinidad, y el Debir, la zona del fondo, donde está la divinidad y donde el acceso ya es súper restringido. Ahí habría unas cortinas, etcétera, donde ya el acceso es completamente restringido porque la divinidad te puede dejar un fogonazo y te queda listo, ¿no? Si no eres gran sacerdote, aquello es mortal de necesidad. Bien, en vista de estos paralelos, pasa por favor. Vale, hemos visto los paralelos arquitectónicos y ahí vemos esa forma que tenemos ahí, que bueno, yo creo que ya la mayoría de los arqueólogos historiadores reconocen que son altares, ¿no? Que no es simplemente un hogar en el suelo donde quemar. Fijaros cómo está de requemado, ¿eh? Aparte está pintado de rojo, las esquinitas con una piscina roja, pero la zona del centro está completamente escamada y requemada, ¿no? Ahí supuestamente es donde se haría la ofrenda a la divinidad. No tiene por qué ser directamente en el suelo, podría ser en lo alto de un recipiente que estuviera ahí, ¿no? Esas ofrendas están perfectamente recogidas en la Biblia y en otra serie de textos, de lo que es la ofrenda a los seres superiores, a la divinidad. Vale, hemos visto ya ese paralelo con los pectorales, hemos visto también hay unos lingotes chipriotas en esa forma, algunos de ellos tienen una roseta, que es el símbolo de Istar, en fin. Ahora, tenemos, aparte de las instalaciones y tal que nos llevan al mundo de Oriente, y a esos paralelos con todo lo que hay en la zona de Siria, Palestina, o sea, de donde vienen los fenicios, aparte de todos esos paralelos, tenemos la imagen de Astarte, esa imagen aparecida en el carambol. Esa es la leyenda, la traducción, la leyenda está en fenicio, esa es la traducción. Es un agradecimiento a Astarte
Nuestra Señora, hay varias versiones que hablan Nuestra Señora o la Señora del Oscuro, en fin, porque ha escuchado la voz de su plegaria. Pero bien, ¿a quién estaría dedicado el templo entonces? Si nos basamos en que esto apareció en la parte baja del carambolo, pues diríamos, está dedicado a Astarte. Pero esperaros, había dos salas así singulares. Esa que os digo, estaba decorada con un ajedrezado, la que hemos ocupado más, y otra peor conservada, que estaba decorada con franjas blancas y rojas, y que tenía un altar de forma rectangular. Bien, viendo esos templos que hemos visto antes en las plantas, ¿a quién estaban dedicados? Allí se han encontrado más cosas, se han encontrado inscripciones, etc. Y suelen ser templos dedicados a Astarte y a Melcar o a Baal. La dualidad masculina, Baal el señor, Astarte la señora, o bien a Melcar el hijo héroe que después va a ser Hércules, ¿no? Por ejemplo, me he traído ahí ese que es el templo de Emar, donde veis allí la instalación ofreciendo los sacrificios a la divinidad, y hay los dos templos, uno de Baal y otro de Astarte. En nuestro caso, además, hay un detalle que no se nos puede escapar, y es el tesoro, y esto ya lo observó María Luisa Lavandera en su momento antes de nuestras excavaciones. En el tesoro hay dos conjuntos de joyas. Unas tienen unas rosetas, un pectoral con esas rosetitas, ¿veis, decoradas? Y también las plaquitas, también tienen esas rosetas, y hay otro que solo tiene glóbulos, que es este y otro conjunto de placas. Ya ella planteó en su momento que esto pudiera ser porque pertenecen a dos divinidades distintas. Y en efecto, ya sí cuadra. Si yo tengo dos salas, desde la primera fase más antigua que el edificio tan simple que hemos visto, ya tenía dos salas, y en esta parte del carambolo ya tan compleja sigo teniendo dos salas principales, puedo tener dos divinidades. Y además sé que en Oriente son muy comunes esos santuarios dobles, y que en el mundo colonial, donde ellos van fundando, en su colonización, van fundando santuarios, también es muy habitual. Sobre todo Astarte, que va a ser la Ishtar, que después va a ser la Tanit, Púnica, que hay quien la ha vinculado incluso con la Virgen de Rocío, y Melcar, sobre todo, el héroe. Los navegantes se sienten más atraídos por el héroe que por el padre, ¿no? Curiosamente es que Baal es como Dios y Melcar es como Jesús, ¿entiendes? La gente lo ve más cercano. La tríada esta se repite siempre. En el Mediterráneo la tenemos desde Egipto, pasando por los fenicios, hasta la actualidad. Es una tríada que en el parte está en nuestra estructura mental. Entonces, Jesucristo es como más cercano, ¿no? Melcar era más cercano. Baal era, esto ya es Dios, ¿no? Esto ya es para cosas gordas de verdad. Esto... Vale. Entonces tenemos la posibilidad, pasa por favor, de que ese santuario esté dedicado a estos dos dioses y que, por técnica constructiva, etc., por lo menos lo hayan levantado los fenicios. No vamos a entrar todavía en quién vive allí, pero sí lo han levantado los fenicios, y para gente que tiene un culto de ese tipo. No conocemos cómo era el culto que había aquí antes de la colonización fenicia. Pero fijaros que en una fosa, esa fosita que os he comentado antes, que se encuentra cerca de donde la del tesoro, esa fosa también singular de vertidos de basuras, también aparecieron algunos elementos de oro y apareció ese barquito. Es un esboto de terracota. ¿Veis los barquitos fenicios con su cabeza, los hipos? Esos son, después los griegos también tendrán hipos y tal. Pues viene esa representación. Eso tiene paralelos también en el mundo sardo, etc. Pero ya nos lleva a esos santuarios costeros, a esa zona donde los fenicios van, siempre que se implantan, crean un santuario. Porque el santuario, además de ser santuario, lugar de culto, es un lugar de negocio, es un lugar sagrado, donde estás protegido, digamos. Es un sitio de protección. Estás protegido por diversos patos, el santuario no pasa nada. Allí se puede hacer negocio, es un sitio seguro, establecido entre las comunidades, y además con su propia legislación. Ahora, como aquí teníamos lo de me acoja sagrado en las iglesias de aquí, todos hemos visto esas cadenas en las iglesias. Eso no es gratuito, eso es porque era la demarcación que tenía la justicia eclesiástica. Si tú te metes dentro de las cadenas de la catedral o de la iglesia, tal, estás ya, te juzga un tribunal eclesiástico, ya te has salvado de la y siempre puedes... Ese mismo halo de sitio protegido lo tienen esos santuarios costeros, ¿no?
Entonces los fenicios van fundando esa serie de santuarios donde comercian y tal, y eso, hay incluso, o sea, puede haber biblioteca, puede estar, los contratos pueden estar resguardados en el santuario, hay escribanos, etcétera, ¿no? Hay prostitutas sagradas también, por textos, etcétera, cuya ofrenda va al santuario, pero no vamos a entrar, pues entonces nos perdemos ahí. No vamos a entrar en ese tema. ¿A qué venía esto? Ya se me ha ido la cabeza. Santuario de la Exacto. Entonces, probablemente el edificio tal que hemos hecho sea un santuario, o por todas las pistas que tenemos, un santuario vinculado a esas navegaciones y a esas fundaciones que realizan los fenicios o otros elementos de la zona costera oriental que traen todas esas técnicas, elementos, etcétera. Y ahí volvemos a darle la vuelta, sí, pasa, a la tortilla, porque nos vamos a volver otra vez a Doñana. Hemos dado un rodeo, que me perdonáis, pero vamos a volver otra vez al origen de donde estábamos en la conferencia. ¿Qué hace un santuario costero en una tierra seca como Sevilla con el río delante? Espera, porque no era el mismo paisaje el que había en torno al año 1000 a.C., 800.000 a.C., que el que tenemos hoy en día. La marisma tal como la conocemos hoy en día no la podemos llevar hasta la antigüedad. Ahí tenemos, esto es desde 2016, está calentito, de Paco Borja, además se ha publicado en diciembre de 2016. ¿Veis ahí el estuario, la paleoensenada, perdón, que es la palabra que hay que emplear, la paleoensenada en la máxima transgresión flandiense en torno al Neolítico, el 5000 más o menos, antes de nuestra era, no, del presente, no, del 3000 aproximadamente, 4500, es la máxima expansión. ¿Veis cómo entra el mar hasta arriba? ¿Veis Sevilla? Y ya a partir de Sevilla empieza una zona ya intermareal, digamos, ¿no? Bien, en torno al 3300, 2800 pp, o sea, 1300, 1800 a.C., en el momento ese de la colonización fenicia, tarteso, esos inicios, el panorama, fijaros que ya ha cambiado. Pero tenemos todavía un brazo abierto, donde entra prácticamente, toda esa zona es una zona intermareal, pero perfectamente navegable. Eso sí, ya cuando baja la marea, ya es una zona más complicada, pero bueno, Sevilla ha sido navegable, como todos sabéis, hasta el siglo XVII, con tranquilidad, e incluso Alcalá del Río, Córdoba. Pero ahí ya se empieza a hacer, y veis desde Coria hasta Sevilla, donde está Carambolo, es una zona abierta, ya que sí tiene cauces distintos, pero perfectamente navegable en ese momento. ¿Esto a qué viene? Porque entonces Carambolo, fijaros que llega bueno, Sevilla ahí se ha colado un poco, pero ¿visteis esa distancia que había desde donde se encontró el tesoro hasta Sevilla? Cuando he dicho, todo eso, cuando todavía se inunda se llena todavía de agua. En aquellos tiempos eso estaba completamente lleno de agua. O sea, el mar penetraba hasta allí, bajaba un poco con las mareas, pero era perfectamente navegable. Así sí se explica que eso sea un santuario tipo costero, porque es que estamos justo en el final de la paleoensenada. A partir de ahí, de Carambolo y Sevilla, ya sí es una navegación más de tipo fluvial, digamos. Puedes entrar con grandes barcos, pero ahí hay como una boca de embudo, es el sitio más estrecho. Ahí están como 1,3 kilómetros está Sevilla de Carambolo. A partir de ahí se abre. Ahí estamos a una escala muy chica y no se nota que se abre, pero a partir de ese punto se abre y tú ya no puedes controlar. Ahí puedes controlar perfectamente todo el barco que entre ya para el Valle del Guadalquivir y todo el que salga, porque está a vista. A partir de ahí te pierdes. Ahí sí tiene sentido. ¿Y qué ocurre, fijaros, además, con esos santuarios coloniales? Curiosamente, mirad, La Algaida, un tesoro. Évora, un tesoro. Mesas de Asta todavía no, porque se ha acabado muy poco. Lebrija, los famosos candelabros de Lebrija, que están interpretados hoy en día como vetilos o como parte de las joyas de una divinidad. Yo me sumo a esa interpretación de Betilo, eso no tiene para insertarle la vela ni nada de eso. Estaría más en esa línea de algo relacionado con la divinidad. ¿Vale? Carambolo, pues también otro tesoro. En Corio se ha encontrado también otro, no un tesoro en este caso, pero sí un altar en forma de piel de toro como el de Carambolo. Bien, hay como un recorrido, ¿vale?, de santuarios costeros, que esto ya lo estudió en su momento la profesora María Belén de Amos,
que va desde la cueva de Gorjan en Gibraltar, subiendo, entra por la Paleoensenada del Guadalquivir, sigue y puede ir hasta la zona de Huelva. Y lo podemos seguir tanto por los hallazgos de altares, etcétera, como por los hallazgos de tesoros y elementos singulares. En esa navegación, vamos a decir que esos santuarios, no vamos a decir todavía ni que sean colonias fenicianas, no, sino que los santuarios están ahí y todos sabemos ya de que los santuarios son puntos de comercio. De hecho, son tan puntos de comercio en Oriente que cuando Jesús echa a los comerciantes del templo, no es que los comerciantes se hayan instalado allí porque dicen, oye, aquí está calentito, no llueve, no, es que eran puntos de comercio de toda la vida y estaban protegidos y allí hacían su negocio en un sitio protegido. No es una cosa casual porque, bueno, ¿qué hacían los comerciantes allí? Estaban allí protegidos, no, es que eran puntos de comercio. Jesús los echa de allí porque quiere, su concepto de religión es otro, y los echa de allí, no es algo casual. Pues eso viene desde la antigüedad y claro, la mejor forma es incluso entre ellos, ¿no? Es eso. Bien, ese paisaje, que lo tenéis ahí, en torno al 1300-1800 a.C., va evolucionando. Y en torno al 390-400 después de Cristo, veis que hay un salto por medio. Pero es que faltan hacer sondeos, faltan carbonos 14, etcétera, ¿no? Entonces no. Bueno, pero se ve la evolución, ¿vale? Va desecándose, ¿veis? La punta de la Algaida está ahí, la otra punta, la del Cerro del Trigo, ya está ahí, porque ya es época romana. Ahora sí está ahí la punta del Cerro del Trigo. Claro, por mucho que excavara Bolsol y Schulten y tal, es que no iban a encontrar nada, porque allí lo que había eran metros y metros de arena. Claro, excavaron, pero no hubo manera. La Algaida sí está desde más antiguo, fijaros que ya sí está allí en época tartásica, aunque en la Algaida no haya salido todavía nada tan antiguo. Pero las pruebas de los sondeos, las pruebas que han hecho a los restos, sí parece que la Algaida ya está ahí. Y bueno, ya lo más reciente veis que ya se ha cerrado y esto digamos pues ya es completamente reciente, ¿no? Pasa, por favor. Bien. Pero Doñana sigue siendo un sitio atractivo para colocar una ciudad de Tartesos. La ciudad la hemos dejado aparcada por el momento, porque la lectura de los textos clásicos no deja clara que existe una ciudad, pero sigue la búsqueda. Y ahí está este reciente documental que, bueno, pues, si os metéis en internet ha tenido muchísima difusión, aunque no llega a nada. Y este documental está dentro de un proyecto que montó Sebastián Celestino, un investigador del CSIC, con otra serie de gente de la Universidad de Huelva y otra serie de gente de la zona, conocedores del sitio, y digamos que estos colaboraron en parte con unas prospecciones y hacían el documental. Yo voy a hablar de la publicación de Sebastián Celestino, porque él además en su publicación se desvincula completamente de lo que diga el documental y el profesor que sale en el documental, ¿vale? Él ha publicado en una revista científica sobre los resultados de aquella tal y dice, bueno, pues lo que dice este hombre en el documental, que bueno, al final es muy ambiguo, ¿no? Pero sigue diciendo que Tartesos puede estar allí. Él se desvincula de esto. Pasa, por favor. Bien, ahí ya habéis visto la Atlántida y volvemos otra vez a ese mito es más, esa relación, la Atlántida y Tartesos, que ya nos planteó Bons Schulten, ¿no? La retoman, Atlántida, Tartesos y Doñana o la zona de Marisma. Bien. Como hemos visto en la secuencia anterior de Paco Borja, no tenemos ninguna isla ahí en el centro. No hay datos por el momento que nos digan que haya ninguna isla donde colocar una supuesta ciudad de Tartesos. Estas son las investigaciones, los resultados de las investigaciones de esta gente. Y también ha traído mucha cola. ¿Por qué? Porque hubo varios tsunamis, se han detectado, que barrieron la ensenada a lo largo del tiempo. Ahí lo estáis viendo, en el 2000... eso era 2000 antes de... sí, de nuestra era, ¿no? El 2000 antes de Cristo, claro. Donde se mete un primer de estos y mete materiales hacia adentro, después en el 1550 hay otro,
Y, o sea, en el 1158, y después hay otro donde se rompe la algaida, ¿veis? Y durante un tiempo se rompe y se queda una isla ahí. Pero ¿qué pasa? Que los sondeos en la isla tampoco han dado con ninguna ciudad. Es cierto que por medio en las zonas más costeras sí que ese tsunami arrastró materiales de época calcolítica, de época neolítica, en torno al 4000, al 3000, arrastró materiales y formaciones. Pero las arrastró. O sea, que podían estar en las zonas costeras y se las llevó para donde se las llevó, ¿no? Ahora, el impacto de un tsunami, por ejemplo, en conversación hablaba con el profesor Paco Borja, que también estudia todo este tema, lo hemos visto antes, y que estuvo estudiando el tsunami este que hubo en Indonesia, ¿era? Tailandia. ¿Eh? Tailandia, ¿no? Tailandia, Indonesia, en fin, el gran tsunami este, ¿no? Que fue enorme. No hay apenas arrasamiento. En las zonas no construidas, pues puedes decir, bueno, las zonas construidas, ¿hasta qué punto arrasaron, no arrasaron? No, el tsunami entra, arrasa un poco, deja caer, etcétera, pero no deposita metros y metros de arena. Si hubiera una ciudad de Tartesos ahí en medio, el tsunami no la habría arrasado hasta hacerla desaparecer completamente. ¿Vale? Sobre todo porque esos tsunamis rompen ya barras preexistentes, con lo cual ya chocan y llegarían con mucha menos fuerza hacia el interior. Y en aquel caso, que además era un tsunami de hora de 12 metros, brutal, y estos tsunamis se han calculado que son tsunamis mucho más pequeñitos, sobre todo porque esta zona es muy alta, desde antiguo hay restos del Bronce Medio, y se ve que están como 1,5 metros, 2 bajo la superficie, o sea que no están muy profundos, ya rompen muy cerca y no afectan mucho. Bien, todo esto lo comento por el proyecto Hinojo y por la repercusión que ha tenido en cuanto a la posibilidad de que Tartesos, la Atlántida, hubiera sido barrido por esos tsunamis, porque si lo metéis en internet vais a ver como incluso hay artículos que dicen que lo de Celestino es mentira y que por no se sabe qué motivo están ocultando que la Atlántida y Tartesos están ahí. Bien, puede haber habido algún poblado más antiguo en la Algaida que no se haya encontrado, puede que en la zona de costa evidentemente haya poblados más antiguos, en la zona que bordeaba todo eso, ¿no? Igual que esta mesa de Asta, etcétera, pero no hay pruebas materiales, es como decir los extraterrestres, mira, no hay pruebas materiales, yo hasta ahí puedo llegar, quiero creer sí, pero no, hasta que no haya una prueba no puedo. Pasamos, por favor. Bien. Las consecuencias de todo lo que os he contado, quitando lo último que era un poco algo más anecdótico, pero ya que estábamos en Doñana había que cerrar el círculo también con lo de la Atlántida, etc. Como vimos, Carriazo dijo fondos de cabaña, agricultura, tema economía agropastoril y metalurgia de tal tipo. ¿Qué ocurre? Al excavar el fondo de cabaña, resulta que no es un fondo de cabaña y además que debajo, en los estratos inferiores, ya aparecen cerámicas a torno de esa fenicia, ya aparecen otra serie de elementos de hierro, etcétera. Entonces, esto ya, aquí hay cosas abajo del todo que ya son de época fenicia, los fenicios ya han estado aquí. Esto ya no es el indígena puro. Pero es que tampoco es un fondo de cabaña, es que es una fosa que si aquí vivían los tíos se caían. O tenía que tener una tablazón gigante, porque eso llega a tener hasta 2 metros, tenía que tener una tablazón encima gigante y que aquello fuera un hoyo donde la gente muy guarra la tiraba y se filtraba, pero se filtraba siempre así, ¿no? En fin, eso ya porque hablando con una profesora decía, no, pero en el polo hay una zona donde excavan una fosa y le ponen unas tablas. Digo, pero está en el polo norte, carajo. Usted tiene que aislar un poco de... No me vale eso, ¿no? Bueno, no os quiero mediatizar porque hay opiniones para todo tipo, ¿vale? Tenemos esa fosa con el tesoro, con todos esos materiales, etcétera. Pero al lado tenemos ese santuario. Sabemos, y existen por los textos, que los restos de los santuarios no se tiran al azar. Digamos que las ofrendas que se hacen a los dioses, las cerámicas que se utilizan para el dios, toda esa serie de cosas no se tiran a la basura normal, se tiran como una basura a una fosa ritual. Ha servido para el dios, no lo puedo tirar normalmente, lo tiro en esta fosa que es una fosa es profeso, estará, pues, igual estaba santificada o tenía cualquier tipo de ritual, ¿entiendes? Es como, no sé, el sobrante de una forma ya consagrada, sobrante de una forma ya, la hostia, no se tira
a la basura así lindamente, ¿no? Porque eso ya está consagrado, ya es el cuerpo, allí ha comido el dios, ya eso no lo puedo tirar a la basura normal. Bien, entonces hemos pasado de un fondo de cabaña a una fosa, de un poblado con cabañita hemos pasado a un santuario. ¿Dónde se nos queda todo lo que hemos montado alrededor de ese Tarteso con las cabañas, con esas ollitas, etcétera? Pues se nos desmonta, se nos deconstruye. Por eso se llama la deconstrucción. La deconstrucción se trata de comprobar las incoherencias que hay en una teoría. Incluso no de dar una nueva, sino de decir, oye, perdona, esto que era así ya no es así. Aquí hay que volver a pensar otra cosa. Yo te voy a demostrar las incoherencias que tiene este pensamiento, ¿vale? O ese montaje histórico. Entonces, ya aquello es un santuario, ya tal. Entonces, una serie de yacimientos que se habían catalogado como tartésicos indígenas, en base a la existencia de una serie de materiales, todo eso hay que repasarlo. Pero es más, hay que repasar incluso los textos. Y esto ha sido una cosa muy curiosa porque fue paralela a nuestra presentación primera de la excavación, en el año 2003 o 2004. Un profesor, paralelamente, de la Universidad de Málaga, Manuel Álvarez. Manuel Álvarez Martí Aguilar, paralelamente había hecho una revisión de todos los textos estos que ha comentado Araceli. Y para nosotros, con mucho acierto, él vio que los textos, como hemos visto, son del siglo VII, finales del siglo VII, siglo VI en adelante. O sea, si hablaban de algo, de lo que hablaban esos textos griegos, era de lo que ellos vieron cuando llegaron a la península comercial. Bueno, primero además era un hidrónimo, un río, después era un tal, y los textos más, el de Herodoto, etcétera, aunque sean del V, hacen referencia a cosas de fines del VI, principios del VI, fines del VII, ¿no? O sea, todo se puede enmarcar en ese fines del VI, VII. Ellos llegan aquí, pero ¿qué hay en ese momento? Se hacen referencia, dice, ¿qué había aquí en esa época? Había poblados de cabañas, todo lleno de poblados de cabañas, había indígenas, había... Si tú ves la arqueología, lo que tú ves en esa época, fines del siglo VII, siglo VI, donde además ya Tartesos se relaciona con la caída de Tartesos, son ciudades hechas como en Oriente, ciudades de adobe, casas cuadradas, etcétera, 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 ¿no? Sevilla, Alcalá del Río, Córdoba, Mesas de Jasta, en fin, Lebrija, lo que encuentras fechado en esa época son ciudades al estilo oriental. Que era muy rico para los griegos, era un mercado indemne, claro, empezaron a llegar en esa época, que precisamente es una época de crisis, ahí se ve pasa algo en esa época. Por eso consiguen entrar en el circuito que antes estaba cerrado solo para los orientales. A fines del VII, hasta mediados del VI, el griego consigue por fin entrar. Es un mercado indemne para él, es rico, ningún griego había entrado, entonces ellos entran, claro, y consiguen innumerables riquezas. Bien, esta es mi interpretación. Lo cierto y verdad, y sí tenemos que estar de acuerdo, es que, fijaros que los textos más antiguos, este Sícoro, estamos en esa época y solamente es un hidrónimo. La península, Occidente es un marco donde colocar elementos fantásticos. Este marco mismo se trasladó a América con el Dorado, o a Shangri-La en el Himalaya. Todos creemos en un mito o queremos creer en algo fantástico. Y cuando conocemos el mundo lo tenemos que trasladar a un sitio que no conocemos, porque sabemos que en el mundo que estamos no existe. Entonces lo vamos trasladando. Ahora tenemos que trasladarlo al espacio exterior, porque ya conocemos mucho o a sumergirlo. Pero realmente, durante toda la historia de la humanidad, el mito, lo que queremos creer, lo hemos ido teniendo que pasar de un lado a otro. Conforme conquistamos un territorio y vemos que allí no está, nos vamos a otro lado. El dorado ha ido corriendo. En Occidente, el mito de Gárgoris, Avis, etcétera, ha ido corriendo hacia Occidente hasta que se cayó por el Cabo de San Vicente. Y dices, aquí ya hay más mito. Bueno, pues estará más allá. El dorado, lo otro, la Atlántida, más allá. No está en la península allá, porque me he quedado sin sitio, he visto que aquí no es, ¿no? Me enreo y ahora me... Bueno, ¿perdón? Vas por Anacreonte. Voy por Anacreonte. Ven, Nicea rey de Tarteso. Pero ya estamos en el 570 y todavía estamos en obras, esas son obras de carácter literario, son obras, la que habla de la cabra de Amaltea, en fin, son obras poéticas, obras que no son obras de carácter histórico, la de Heródoto sí.
Hecateo también es una obra que ya sí es, pero Hecateo dice esto, Livide, ciudad de Tarteso. ¿Mm? Bien, ¿pudo haber un territorio tartésico? Sí, pudo haber una zona que ellos llamaron Tarteso. ¿La gente de aquí le llamaba Tarteso? No lo sabemos cómo le llamaba o cómo le dejaba de llamar, pero la fecha está clara. Había una zona indefinida en el suroeste peninsular que los griegos al llegar llaman Tarteso y que en torno al siglo VI-VII para ellos es una zona buena y rica de comercio. A partir de ahí el texto o esas primeras fuentes se van evolucionando y degradando. Es como si cogemos la Argónida de Caballero Bonal y la encuentran X siglos después y dicen, hostia, voy a buscar la Argónida. La Argónida está en el Coto Doñana y además es la caña. Pues lo mismo, es lo mismo que pasó con la Atlántida. Platón, la Atlántida es un marco fabuloso donde él pone el objetivo de su obra, que de verdad es mostrar un mundo ideal, una reorganización social que él plantea, ve en su cabeza que puede funcionar. Él replantea la polis griega, la ciudad-estado y dice, espérate, esto funciona, pero así funcionaría mejor. Entonces le pone un marco Atlántida, que está lejos, el Atlántico por ahí, nadie lo va a comprobar, pero es un marco fabuloso. Después se ha intentado, después como si cogemos la Argónida de Caballero y siglos después empezamos a darle vuelta y la bola empieza a correr y a hacerse una bola gigante. Lo mismo ha pasado prácticamente con Tartesos. De esas breves referencias escritas, que si yo os la doy, caben en 2 folios, o en uno incluso, ahí se ha montado una bola, pasa por favor, que os voy en parte a desmontar ahora. Sí, pasa por favor. Mira, eso es la bola. ¿Veis los libros? Tarteso, territorio y cultura. Tarteso y las leyendas, ya ese es más esotérico. La golondrina de Tarteso sobre la escritura tartésica, enredándola con el calcolítico. Ideología y poder en el Tarteso y en el mundo fenicio. Ideología y poder en Tarteso. ¿Pero qué es Tarteso? Si además lo que sabe son estos 2 folios. Y lo que se dice que era Tarteso en base a las excavaciones de Carriazo. Tarteso desvelado, fíjate, escrito por este y yo. Ese es el mejor que hay. El verdadero Tarteso, ¿no? Pero ya además el libro elucubrando ahí las relaciones desiguales con los fenicios, con los indígenas, que si el rey pudo deshacer el grama de poder entre ellos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Muchos paralelos. Era como antes de las excavaciones de Aracelillo del Carambolo, que habíamos visto mucho sobre Tarteso y sobre la arqueología tartésica, y cuando llegamos a la documentación que de verdad había del Carambolo, es un librito así, con 10 páginas escritas o menos. Ostras, la bola que se ha liado con esto, ¿no? O sea, que es increíble. Bien, que me enredo. Entonces, ahí está escrito más o menos decentemente. El cuadrar esas referencias tan imprecisas, tan escasas, con la realidad material, con lo que está apareciendo en los yacimientos peninsulares, en las excavaciones, ha llevado a la construcción, esta que os digo, a montar un Tarteso que, bueno, cada uno lo monta un poco a su manera, porque como es tan ambiguo hay libertad para montarlo cada uno a su manera. Pero una construcción histórica, homónima, que arranca desde el bronce final, o sea, Tarteso ya se lleva antes de que vinieran no los griegos, los fenicios, antes todavía, a pesar de que no tengo ningún documento escrito que diga que aquello se llamaba, ¿vale? Es como decir, no, América existe, como América, nombre América, sitio de rascacielos existe antes de que llegara Colón. Y los rascacielos existen antes de que llegara Colón. Mira, aquello se llamaba América, ni tenían conciencia de ser americanos, y estaban esos pobres indios ahí, ¿no? Tú no puedes llevar esa riqueza de la que hablan los griegos a un momento previo. Yo no puedo, porque nosotros digamos que América es muy rica, Estados Unidos es muy rico, llevarlo 3 siglos atrás, porque entonces no era muy rico. Podemos establecer ese paralelo, que no es mío, es de Manuel Álvarez. Bien, entonces, no puede sustentarse sobre esas fuentes. Es que hay libros de estos donde te analiza y te dice, si van a saltarte eso, vamos, la institución política, la familia, no hemos ido a parar, por favor. Vale. ¿Cuál es la última tendencia? Las últimas tendencias a las que nosotros nos escribimos o creo que esto es la que vemos más coherentes, ¿no? Y es que Tartesos en sí debe ser considerado o reconsiderado como una cuestión que afecta a las fuentes escritas
y que se debe de tratar desde la filología, desde la lingüística, desde los estudios historiográficos. Eso es tarteso. O sea, hay estudios muy novedosos que, por ejemplo, dicen que los turdetanos, yo creo que son ciertos, los turdetanos es el mismo nombre de los tartesios, o sea, los fenicios que viven aquí, los romanos les llaman turdetanos o los descendientes de los fenicios, mientras que los griegos les llaman tartésicos. Sería el mismo nombre, o sea, dos nombres distintos para una misma realidad, los descendientes de aquellos fenicios. En fin, existen muchas teorías a este respecto que está muy bien desde su ámbito, ¿vale? De dónde viene tarteso, las palabras, bla, bla. Y otra cuestión distinta es lo que tú estás encontrando en la Tierra. Primero hay que solventar, no primero, a la vez, hay que solventar aquella cuestión, aclararla, trabajarla. ¿Qué es tarteso, qué no es tarteso? Lo que aparece en las fuentes, en los libros, en esos dos folios que tenemos. Y por otro lado, hay que discernir lo que tenemos en el campo, en la tierra, qué es. Y olvidarnos de querer fundar reinos de misticismo. Tenemos que decir y hablar como se habla de edad del bronce, edad de piedra, edad del hierro, hierro 1, hierro 2, en fin, las épocas históricas que vamos, los de estos, o de siglos simplemente. El de siglo tal y tal, tengo esta cosa. Entre siglos tal, porque al final tenemos tal lío los historiadores y los prehistoriadores, los arqueólogos, perdón, de la protohistoria, prehistoria, de nombres, que entonces nos van los congresos en liar sobre qué es tarteso y qué no es tarteso. Y tú dices, mira, que llevamos ya mucho dinero perdido del público para esto, ¿no? Entonces la tendencia sería esa. Una cosa es lo que yo estoy encontrando, redefinir, olvidarnos de aquella base de tarteso es esto porque Carriazo lo dijo tal y cual, y volver a remontar, de construir todo y volver a montar, pero olvidarnos de tartesos hasta no esté solucionado eso. Estamos solucionados, ya podríamos hacer un intento. Pero no queramos ser todos unos Bonsor, unos Liemann o unos Schulten. Tengamos un poco más de modestia. Yo el primero. Gracias.